A ver, buenos días, buenos días. Bien, el día de ayer ya habíamos empezado a ver ciertas funciones trascendentes y habíamos partido del hecho de las funciones trigonométricas. Un poquito se hizo el desarrollo de cómo se generan estas curvas y en dónde se determinan sus características fundamentales en el hecho por ejemplo, en el caso de las funciones periódicas, todas se caracterizan por ser funciones periódicas, ¿sí? En el caso de las funciones directas, ojo, hago la aclaración, ¿no es cierto? Su dominio pertenece al todo el conjunto de los números reales y el rango, en el caso de algunas funciones, se deberían de analizar. En el caso del seno y el coseno decíamos que su rango estaba definido entre -1 y 1. Vimos que todo esto está relacionado a este famoso círculo trigonométrico que decíamos que era un fasor de magnitud 1 que está girando, ¿no es cierto?, a una velocidad y cada punto que va describiendo está asociado a un ángulo con respecto a la horizontal. Y de esta manera me describe o me permite desarrollar las diferentes gráficas que el día de ayer habíamos presentado, ¿no es cierto? El seno, el coseno, la tangente con sus propias características. Aquí tenemos la relación de las funciones trigonométricas, sus recíprocas, en el caso de la cotangente, de la secante y de la cosecante. De igual manera, aquí tenemos un poquito la representación de las tres funciones recíprocas correspondientes y obviamente que me encierran estas funciones trigonométricas directas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Estamos... a partir de esto determinamos las funciones inversas bajo el contexto que habíamos mencionado de que se debe de cumplir cierta propiedad de la gráfica que es el concepto de inyectiva, a una entrada, a una salida, y habíamos hecho ciertos acondicionamientos del dominio para poder hacer su representación gráfica y obviamente su inversa, teniendo entendido que esta nueva función o que la inversa, perdón, es una nueva función. Un poquito hicimos la aclaración del concepto de la inversa, que ya anteriormente lo habíamos hecho y que hay que tener mucho cuidado y no confundir ese -1 que está señalado. ¿Estamos? Bien, aquí hicimos la representación gráfica, ¿no es cierto?, de las funciones arco seno, arco coseno y arco tangente. ¿Estamos? Habíamos hecho también un análisis de que la función en esencia, todas estas funciones son funciones con posición, es una función dentro de otra. Y la parte interna de esta función es la que determina, ojo, esta es la parte muy importante a tener presente, es lo que me determina el dominio como tal de la función. Dado cuenta que su rango está establecido por las características de la función, y poníamos el ejemplo de la función seno, su rango siempre va a estar entre -1 y 1, pero su dominio, de acuerdo a cómo esté contenido su argumento, podría estar restringido. Y ahí es donde hay que tener bien claro el análisis de la función como tal. ¿Estamos? Bien, luego pasamos a ver otro contexto de las funciones exponenciales y previo se hizo una explicación de que hay que diferenciar de lo que es una función exponencial a lo que es una función de potencia. Ya habíamos indicado que la función de potencia, ¿sí? Y esto vuelvo a reiterar porque no debe de generar confusión para las herramientas que vamos a utilizar más adelante. La función de potencia es una estructura algebraica en donde la variable es la base y el exponente es un número, ¿sí? Un valor que puede ser entero, fracción o un número racional. ¿Estamos? En tanto que la función exponencial, la forma o la estructura algebraica, se caracteriza porque yo tengo una base, ¿sí? Un valor numérico que debe de cumplir ciertas consideraciones y la variable, en este caso la variable de entrada que hemos denotado con la letra X, esa se convierte en un exponente. Entonces hay que diferenciar los contextos de lo uno con respecto a la otra, ¿sí? Las características que debe de cumplir las funciones exponenciales, las características fundamentales, habíamos mencionado que la base debe de ser un valor A que debe de ser positivo, mayor a 0. ¿Estamos? Y luego le analizábamos en dos intervalos, de 0 a 1 y de mayor a 1. ¿Sí? Decíamos que cuando el valor de x es igual a 0, ¿sí? Eso implica que la función corta el eje y en el valor de 1. Por regla algebraica, todo número elevado a 0 siempre me da el valor de 1. Sí, el rango estaba definido entre 0 y más infinito. El dominio es toda la recta numérica en esa forma exponencial. Vuelvo a repetir porque esto también nos da, también calza dentro de lo que son las funciones con posición.
Sí, ya que hacíamos un análisis del valor de A cuando es mayor a 0, estaba contenido entre 0 y 1, pero al fin y al cabo eso se reflejaba en esta misma relación. Cuando A está elevado a X, a un valor positivo, es creciente, ¿sí? Pero cuando A o B, en este caso que habíamos denotado, siendo un valor mayor a 1, pero con el menos de X en la forma de la potencia, esto se representa una función decreciente. Y decíamos que, como se observa aquí en la presentación, las dos interpretaciones son las mismas, porque ayer recuerden que había hecho una cuestión algebraica de cómo se transformó el A entre 0 y 1, se transforma a un valor mayor a 1, ¿sí? Por reglas algebraicas simples. ¿Estamos? Bien. Eh, Otro tipo de función es la función logarítmicas o las funciones logarítmicas, que en realidad corresponde a la función inversa de una función exponencial. Al igual que habíamos visto, la función seno tiene su arco seno como función inversa. En el caso de este tipo de funciones trascendentes, las exponenciales y las logarítmicas se caracterizan dentro de esta propiedad que son funciones inversas entre sí. Bien. Como decía el día de ayer, vamos a ver ciertas propiedades de las funciones logarítmicas que son, siendo simples, son completamente útiles. De hecho, el logaritmo se dice que es una forma exponencial porque también está definida a través de una base y de un exponente. Más o menos se la entendería de esta manera, ¿no es cierto? La base del logaritmo se convierte en el exponente de esta forma de función. En el caso de nuestra matemática o de nuestra álgebra, el logaritmo que generalmente está en nuestras calculadoras es un logaritmo en base 10. ¿Y por qué se utiliza el logaritmo en base 10? Porque utiliza 10 símbolos. Utiliza los 10 símbolos numéricos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en nuestra representación para poder construir los diferentes valores o dentro de nuestro sistema numérico, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, nuestro logaritmo que frecuentemente viene en nuestras calculadoras es en base 10. Y más o menos esta es la notación que ustedes van a encontrar. Sin embargo, eso no quita de que el logaritmo puede tener otra base, es decir, otro conjunto definido por un valor entero. No, el b tiene que ser un valor entero positivo dentro de las características. De igual manera, el argumento de la función logaritmo, porque otra vez caemos en la misma dinámica. Esta es una función composición. Esta es una función composición. Y las características estábamos mencionando, ¿no es cierto? Es que el argumento tiene que ser siempre mayor a 0. No hay logaritmos de valores negativos. En este caso, cuando el logaritmo de 1 se evalúa, dice que el valor de y vale 0, es decir, en este caso corta el eje x. ¿Sí ven? Y eso es lo contrario a la función exponencial, por eso son funciones inversas. El dominio va desde 0 a más infinito y su rango, dice, pertenece al conjunto de los números reales. Si nosotros recordamos el exponencial, ahí está ese cambio del dominio y rango entre las dos. La base tiene que ser mayor a 0 y aquí también, cuando la base es mayor a 0, se dice que es una función creciente y cuando la base está entre 0 y 1, perdón, aquí debería de ser mayor a 1, para más o menos tener el mismo sentido. Perdón, un ratito aquí solamente le voy a corregir. Ok. Déjeme ver, porque estamos haciendo, es muy similar al análisis de la función exponencial, está haciendo el mismo análisis. Al igual que en el caso de la exponencial, la función logaritmo también dice cuando la base es mayor a 1, ¿sí? Tenemos esta consideración, pero si la base está entre 0 y 1, y aquí hago más bien la corrección, me parece que había dicho que la base tiene que ser entera, no, la base puede ser cualquier valor. Está entre 0 y 1, la función es decreciente, ¿sí? Nuevamente, es una función composición y hay que tener presente, si el logaritmo de x, estas serían las características, ojo, las características que están aquí reseñadas corresponde para esta estructura algebraica, pero si yo tengo un logaritmo de x al cuadrado menos 1, las características del dominio pueden cambiar, ¿sí?
Entonces hay que tener presente porque eso puede afectar a la representación gráfica, obviamente, porque de entrada corresponde a una salida. Aquí yo debería de considerar que X1 tiene que ser mayor a 0, por ejemplo, porque acabamos de mencionar que el argumento, y esto es un aspecto súper importante, tiene que ser siempre positivo. Entonces, esta sería mi relación para poder garantizar que lo de que está aquí adentro tiene que ser mayor a 0. Si yo desarrollo esto, perdón, aquí sería 1, si saco la raíz cuadrada, esto va a quedar el módulo de X mayor a 1, y esto nosotros sabemos que se convierte en dos intervalos, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo tendría que representar el dominio. ¿Estamos? Y la representación gráfica va a cambiar. Pero, ojo, estas gráficas de aquí corresponden a esta estructura algebraica, a esta forma matemática, ¿sí? Y obviamente aquí está una función composición, lo que acabo yo de desarrollar. Las propiedades de las funciones logarítmicas, y esto sí les voy a pedir que se aprendan de memoria y tengan mucho cuidado y no genere confusión. ¿Cuáles son esas propiedades? La primera es que el logaritmo del argumento, cuando su argumento vale 1, esto implica que su salida vale 0, ¿sí? Numérico. Otra propiedad muy importante es la del producto. Dice, cuando yo tengo dos números, A multiplicado por B, y tengo el logaritmo que encierra a las dos, esta relación matemática, que en esencia es un producto de argumentos, se convierte en una suma de logaritmos, ¿sí? En el caso de la división, como también se puede observar, en este caso se convierte esto en una resta. Con el condicionante, claro está que B tiene que ser diferente de 0. La potencia, ¿qué pasa cuando un argumento está elevado a una potencia? Mediante esta propiedad yo puedo bajar la potencia y le multiplica la función logaritmo. Bien, aquí voy a hacer un alto para aclarar ciertas confusiones que se pueden generar y que he visto que desarrollan los alumnos en algunos ejercicios. Si yo tengo logaritmo de A más B, mucho cuidado. El logaritmo no es eh, no es que sea una propiedad distributiva, porque confunden eso. Y lo que suelen hacer es esto. Logaritmo de A más logaritmo de B. Esto no es verdadero. Tengan mucho cuidado porque recuerden lo que había mencionado. La función logaritmo como tal es como una función composición. Y yo les pongo, ya les creo que les había puesto este ejemplo, ¿no es cierto? Si yo tengo una botella de agua o una botella de aceite y le meto en una botella de aceite cerrado completamente y le boto sobre un tanque de agua, la pregunta es, ¿se va a mezclar el aceite con el agua? No, No, no es cierto. Entonces, así tienen que entender las funciones composición. Y como digo, este es un error frecuente que cometen. Piensan que esto es una propiedad distributiva. Tengan mucho cuidado porque esta transformación solamente se da si aquí tengo un producto. Ojo, y las propiedades son en los dos sentidos. ¿A qué me refiero? Si es verdad, aquí dice que voy de izquierda a derecha, yo también me puedo mover de derecha a izquierda. Es decir, si yo tengo log de A por log de B, automáticamente a esto le puedo simplificar o contraer la relación mediante esta representación. Esta suma convierte en un producto de argumentos. Lo mismo sucede acá, ojo, por eso digo la aclaración en este sentido. Otro error que suelen cometer es el de la potencia. Y aquí hay que diferenciar. Cuando yo tengo x al cuadrado, ¿esto a qué es igual? ¿Quién me dice? X por X. X por X, ¿no es cierto? Es regla de las potencias, es multiplicar la base por el número de veces que lo establece el exponente. Entonces, si es al cubo, es X por X por X. Entonces, aquí también hay que saber diferenciar. Si yo tuviera logaritmo de A elevado al cuadrado, ¿sí? La función logaritmo es elevada al cuadrado, ¿sí? Y aquí tampoco no se cometa este error, porque también hacen esto estaría equivocado. Ojo, esta propiedad dice es cuando el argumento de la función logaritmo está elevado a una potencia. No cuando la función logaritmo está elevada a una potencia, ¿sí? Esto de aquí, algebraicamente, es al logaritmo de A por logaritmo de A. ¿Estamos? Otro error también que suelen cometer es justamente a raíz de esto. Si yo tengo logaritmo de A por logaritmo de B, claro, dicen, la propiedad dice que llego acá. ¿Sí?
tampoco se cumple esa condición. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Es porque son los errores que frecuentemente suelen cometer, ¿sí? Y obviamente algo me va a dar, numéricamente algo me va a dar y algo voy a hacer, pero el procedimiento no correspondería. ¿Estamos? Entonces aquí hay que saber aplicar, como digo, estas tres propiedades son de mucha importancia, el producto, la división y la potencia, porque no solamente estamos aplicando aquí como reglas algebraicas de los logaritmos, sino también van a darse cuenta que en algunas aplicaciones, sobre todo en el caso del cálculo diferencial, veremos en su debido momento, me van a servir estas tres condiciones para simplificar ciertos ejercicios, aplicando, por ejemplo, la derivada. Bien, otra propiedad también que nosotros podríamos considerar dentro de ese contexto es el cambio de base. Recuerden que había mencionado que si es verdad en nuestro sistema numérico nosotros tenemos o aplicamos los logaritmos en base 10, ya les expliqué el por qué el valor de 10. Sin embargo, yo puedo tener logaritmos en otras bases, pero yo sí puedo cambiar las bases de los logaritmos mediante esta relación matemática. Es el logaritmo, si yo quiero cambiar de base, de la base B a la base A, debería de utilizar esta relación y hacer los cálculos numéricos. ¿Qué sé yo? Yo tengo el logaritmo en base 2 de 5. ¿Sí? Bueno, creo que en las calculadoras actuales ya hay cómo poner la base y esos valores, pero en el caso de que no pudiera desarrollar esto, no tuviera en mi calculadora esta función, yo podría hacer aquí logaritmo, ¿no es cierto?, de 5, ¿no es cierto?, con el logaritmo, estoy utilizando el logaritmo de base 10 y esto de acá. ¿Sí? Estoy utilizando el logaritmo en base 10 y obviamente puedo evaluar el logaritmo logaritmo de 5 en base 2. Puedo hacer esos cálculos numéricos. Estamos tener presente, como digo, estas características, estas propiedades que me pueden servir para ciertos contextos. Lo que había mencionado ya hace un rato, al final tengo las observaciones que desarrollé acá, ¿no es cierto? No confundir que el logaritmo de A más B o A menos B es propiedad distributiva, para nada. O lo que también mencionaba, el logaritmo elevado a una potencia, que es muy diferente al logaritmo del argumento elevado a una potencia, tampoco debe de confundirse la propiedad. ¿Estamos? Tener mucho cuidado en eso. Bien, una función exponencial muy importante dentro de la modelación matemática es aquella que utiliza el número neperiano. Recuerden que habíamos mencionado que la forma exponencial es a elevado a la x, ¿no es cierto? Donde a debe de cumplir la condicionante de que sea mayor a 0, es decir, un valor positivo. Bien, dentro del desarrollo matemático aparece este número que no es más que el cálculo numérico de esa relación. De hecho, siendo un poquito más matemáticos, esto es cuando x tiende a infinito, 1 más 1 sobre x, ya veremos el límite, pero vale colocar aquí. Si ustedes van haciendo la evaluación o van dando valores de x, qué sé yo, denle el valor de 2, denle el valor de 3 y cada vez vayan evaluando, van a darse cuenta que este número va a tender o va a tener esta secuencia. ¿Sí? El famoso número neperiano, que es un número decimal que tiene infinitos valores después de la coma. ¿Estamos? Y como decía hace un momento, es un número o una relación matemática o una expresión representada por la letra E, ¿sí? Que se caracteriza dentro de la modelación matemática porque tiene ciertas propiedades muy importantes que las veremos y estarán asociadas a la derivada y a la integral. Bien, ¿eso qué significa? Que yo le estoy caracterizando al valor de a través de esta notación matemática, es decir, el factor E, que ya sabemos es un número que tiene, tiene la representación de 2.71, 82, 81, 82, 84 y le continúa infinidad de valores. Por lo tanto, esta es una función exponencial definida más específicamente por este número neperiano. Al igual que las funciones exponenciales generales, esta también tiene su inversa y su inversa se le conoce como el logaritmo natural, que no es más que la función logaritmo de x en base e. ¿Estamos? Esta es la base, que se define como el logaritmo natural y estas dos son funciones inversas entre sí.
Hay que tener presente, ¿no es cierto?, estas características que genera. Y obviamente todas las propiedades que habíamos descrito, ¿sí? En este caso, cumple la condición de que sea mayor a cero, es una función creciente, al igual las representaciones gráficas siguen siendo exactamente las que hemos descrito anteriormente. El logaritmo natural también tiene las mismas propiedades en general de las funciones logarítmicas en cualquier base, ¿no es cierto? El logaritmo natural de 1 sigue siendo 0, el exponencial de 0 es 1, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hay ciertas propiedades que se las siguen considerando. Lo que había mencionado entre el caso de la función exponencial y logarítmicas, exponencial son funciones inversas, ¿no es cierto? Las exponenciales en el contexto general y logaritmos también en contexto general, y obviamente cumplen con esta consideración. Esta sería la demostración o la aplicación de la función composición para establecer que una forma exponencial a la x, ¿sí? Tiene su inversa como logaritmo de x en base a. ¿Estamos? Aquí está únicamente el contexto. Lo que se hace es simplificarse las funciones que se anulan y obviamente me da este resultado. Aquí, en el caso del número neperiano que habíamos dicho que es una función especial y la analizaremos un poquito más adelante, es efectivamente lo que sucede. El logaritmo natural con la forma exponencial se simplifican entre funciones igual acá y a la ln de x y ese resultado me da esta función y igual a x como habíamos visto anteriormente y aquí un poquito está la representación, ¿no? Y igual a x, esa recta 45 grados, que es un eje de simetría entre la función directa y la función inversa. ¿Sí? Aquí se puede apreciar esa simetría. Y igual a la x y y igual al logaritmo de x en base a. ¿Sí? En esta gráfica están incluidas las formas exponenciales y logaritmo natural, porque al fin y al cabo es la estructura algebraica que venimos manejando. Bien, preguntas, dudas, tal vez alguna inquietud al respecto en esta parte. Como digo, estamos viendo las propiedades, las características fundamentales. No se olviden que en las funciones trascendentes, todas estas estructuras algebraicas se caracterizan porque pueden construirse funciones con posición, en donde el dominio está o va a estar definida por su argumento. Tener presente mucho esa consideración porque ahí es donde uno puede perderse y graficar o interpretar cualquier cosa menos lo que corresponde. Preguntas. Mayeli, Carolina, Amanda, Blanca, Daniela. No, profe, está entendido. ¿Sí? Entonces, como digo, aquí estamos viendo en contexto general las propiedades de ciertas funciones especiales, ¿no es cierto? En este caso, funciones trascendentes. Nuevamente, volveremos a todas estas funciones, pero ya con otras aplicaciones. Bien. Aquí hay un temita que les voy a dejar que ustedes desarrollen, que son los que se conocen como las funciones hiperbólicas. No es tarea, no es deber, pero ustedes podrán investigar en la literatura, en el internet, en cualquier texto, cómo están estructuradas las funciones hiperbólicas, tanto las formas directas como sus formas inversas. Entonces, sí les voy a pedir de favor que eso chequen, revisen, ¿sí? Para que puedan tener también ese contexto, porque van a darse cuenta que muchas de las funciones, sobre todo las hiperbólicas, están asociadas con algunas formas matemáticas descritas anteriormente. ¿Sí? Estamos entonces, ojo, estarán pendientes de revisar esa información. Les estoy avisando, les estoy anticipando. Puede ser de que sea parte de alguna pregunta en el examen, entonces no se olvidarán de chequear y revisar. Esto encuentran en el internet con plena seguridad. Las propiedades fundamentales, la representación gráfica, sus funciones directas, sus funciones recíprocas, sus funciones inversas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, preguntas. ¿Alguna duda? Bien, estamos prácticamente ya para finalizar este capítulo con lo que vamos a ver a continuación, que ahora es, bueno, hablamos de funciones. ¿Para qué nos sirve? ¿O qué nos representa? ¿Sí?
Regáleme un minutito, por favor. Perdón, listo, ¿no es cierto? Lo que estaba mencionando yo, hemos ido viendo ciertas características, ciertas formas o estructuras matemáticas con ciertas propiedades, ¿no es cierto? Entonces, justamente, ¿cuál es la intención de utilizar este concepto de función? Y es justamente para hacer la modelación matemática. Yo al otro paralelo le ponía el siguiente ejemplo. Y igualmente les pongo a su consideración porque me gustaría escuchar su comprensión en este sentido. Yo quiero hacer mesas de madera. Para hacer una mesa de madera, ¿qué es lo que yo necesito? El producto final es mesa, es único, y eso se debe de entender. Cuando yo ingreso algo, obtengo un resultado, ¿sí? Pero habrá modelos matemáticos que no necesariamente requieren un solo insumo, sino van a requerir varios. Y por eso estoy colocando el ejemplo de la mesa de madera. Para construir una mesa de madera, ¿qué es lo que yo necesito? La madera, Madera, La madera, ¿qué más? clavos, Clavos, ¿qué más? pintura, lijas. Pintura, lija, ¿qué más? serrucho, Calcular cuánta madera voy a Serrucho. necesitar. Ya, bueno, ya obviamente va a estar en función del diseño, ¿no es cierto? Voy a colocar lo que ustedes me acaban de mencionar, ¿no es cierto? Le voy a poner, eso es lo que yo necesito. Necesito construir una mesa o silla, lo que sea, algo de madera, al fin y al cabo. Y ustedes me han dicho, muy bien, yo necesito madera, ¿no es cierto? Necesito clavos, me dijeron pintura, también me mencionaron lija. Claro está que las dimensiones es parte del diseño. ¿Qué más creen ustedes o consideran? el serrucho, Eh, a ver, vámonos como herramientas. Porque si no vamos a poner serrucho, martillo, desarmador. Entonces pongámosle como herramientas. Ya van a ver el por qué le pongo de esta manera. ¿Sí? Listo. Lo que yo dije hace un momento, ¿no es cierto? Y es lo que se ha venido manejando en el contexto de las funciones. Y es igual a f de x, entonces a una entrada le corresponde una salida, ¿no es cierto? A través de una expresión algebraica. Bien, pero también mencioné hace un momento algo que no sé si pusieron atención. Hay modelos matemáticos que no necesariamente requieren de una entrada, sino requieren de varias entradas. Y este es un caso. ¿Por qué? Porque claro, ustedes me dijeron la madera, clavos, pintura, lija, herramientas. La madera. Yo en la madera puedo decir, ahora, ¿qué tipo de madera? Roble, pino, laurel, no sé, estoy poniendo ahorita, o madera esa, la prefabricada, no sé cómo se llamará, creo que se llama MDF, no sé, la que a veces se utilizan en las gavetas de las casas, que no es en esencia madera, pero es una madera prefabricada. Los clavos, yo puedo hablar de las distancias, de las longitudes de los clavos, ¿no es cierto? De 1 centímetro, de 2 centímetros, o puedo decir clavos de qué? Clavos de acero, clavos de hierro, clavos de aluminio, estoy inventándome a mí cualquier cosa. La pintura, no sé, impermeable, no impermeable, o me podría haber referido al color de la pintura roja, pintura amarilla, pintura azul, pintura verde, no sé, lija fina, lija gruesa, etcétera. Las herramientas, lo que alguien decía, aquí yo puedo poner el martillo, el serrucho, la sierra, no sé, la sierra eléctrica, etcétera. Y si ustedes observan, cada una de estas se convierte en una variable. ¿Por qué? Porque a partir de estas yo puedo tener un conjunto de entrada. Era como decíamos acá, el X es mi variable de entrada y X, de acuerdo a la función o a la relación matemática, tomará valores. Entonces, obviamente, el concepto de manejar una función es el de establecer un modelo matemático para obtener un único resultado, un valor final resultante. ¿Estamos? Bien, nosotros no nos vamos a centrar en funciones de varias variables porque sería este contexto.
sino nosotros nos vamos a centrar en funciones de una sola variable, dado cuenta que cuando ustedes pasen a ver el cálculo integral, allí van a ver todo este contexto y van a darse cuenta que todo lo que hemos desarrollado acá va a ser como un copy-paste, una réplica en cuanto a los conceptos, con ciertas definiciones, obviamente, que se tienen que seguir acomodando, pero van a ver que todo lo que estamos desarrollando se va a volver a replicar bajo otro contexto, ¿sí? Y sobre todo ya en los modelos aplicados a áreas de conocimiento, en las ciencias económicas hay muchos modelos que implican el uso de varias o de muchas variables de entrada para sacar los modelos económicos, para sacar una función de costo. Por ejemplo, en este mismo ejemplo de la mesa, ¿sí? Yo quiero saber cuánto me cuesta construir una mesa. Ojo, estoy queriendo sacar el valor de la construcción. Entonces, ¿qué va a implicar? El material, la mano de obra, uso de equipos, uso de energía eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, también sale en ese contexto. Y obviamente cada uno de ellos hacia atrás va a implicar otros parámetros. Bien. Los modelos matemáticos como tal, nosotros deberíamos de entender lo siguiente. Es una relación analítica, el modelo matemático. Y recuerden, esta es una parte muy importante porque cuando uno comienza a formularse o quiere resolver o quiere plantearse un modelo matemático, por lo general lo que utiliza es un entorno gramatical, una estructura gramatical de palabras, letras que le dan sentido a lo que yo quiero encontrar y lo que debería de desarrollar. Y lo que yo tengo que hacer es convertir toda esa literatura o esa estructura gramatical en una relación analítica que comprende un conjunto de operaciones y símbolos. Conjunto de operaciones, ¿en qué sentido? Tengo que transcribir en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y los símbolos que voy a utilizar para determinar mis constantes, para determinar mis variables, ¿no es cierto? Y de hecho, inclusive saber utilizar una función adecuada. Por ejemplo, las trascendentes que acabamos de desarrollar. El por qué voy a utilizar una función seno, por qué una función exponencial, por qué una función logarítmica, por qué es una forma, una ecuación cuadrática, por qué es una parábola, etcétera, etcétera. ¿Sí? En eso se traduce lo que es el modelo matemático, en lo que yo tengo que convertir. Y de hecho, me adelantaré a algo que ya está un poco desarrollado más adelante. Esta es, para mi concepto, la parte más compleja, el poder encontrar el modelo matemático, ¿no es cierto? Y lo que yo trato de representar a través del modelo matemático son situaciones de la vida real, ¿no es cierto? Yo quiero encontrar lo que decía hace un momento, cuál es el modelo matemático que me va a permitir determinar cuánto me cuesta construir una mesa de madera o una silla bajo las condicionantes que yo voy colocando, ¿no es cierto? Tipo de madera, el tipo de clavos que voy a utilizar, la pintura que voy a requerir, la laca que necesito utilizar, el proceso de mano de obra al utilizar algún tipo de lija muy especial para que la madera me quede completamente lisa, bien suave, etcétera, al tacto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un poquito aquí tenemos todo ese contexto, es decir, transcribir, ¿no es cierto?, lo gramatical en una relación matemática, identificando las constantes, identificando la variable de entrada, la variable de salida. Recuerden, vuelvo a reiterar que en este caso solamente vamos a analizar en funciones con una sola variable de entrada. Funciones especiales que podría utilizar la función seno, ¿sí? Las funciones exponenciales, sus estructuras algebraicas, cómo estarían determinadas, de tal forma que esto me representa el problema de la vida real. Ahora, vale hacer aquí una aclaración. Los modelos matemáticos, dependiendo de lo que yo esté analizando, no necesariamente me representan todos los casos posibles de análisis, ¿sí? Muchas de las veces los modelos matemáticos están sesgados a ciertas consideraciones o condiciones propias del fenómeno. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo decir, esta ecuación me representa el modelo matemático para ciertas características, no para todas. Lo cual implica que para otro intervalo de análisis, a lo mejor a mí me corresponde cambiar mi modelo matemático en cuanto a toda su estructura. De pronto no calzan las mismas funciones, ¿sí? No calzan las mismas constantes. Entonces, eso es la parte muy importante de tener presente. Una ecuación, sí, me representa algo. Matemáticamente o algebraicamente y geométricamente,
Yo puedo graficar cualquier cosa, pero en el momento que lo haga aterrizar en ciertas condiciones ya reales, en algunas situaciones ya más en donde ya comienzan a manejarse unidades de plata, unidades, no sé, ya de las diferentes áreas de conocimiento, allí es cuando el modelo comienza a restringirse. Ahí es cuando el modelo dice, ah, no, este modelo no puedo considerar estos valores porque no calza. Ya vamos a ver más adelante también a qué me refiero en ese contexto, ¿sí? Un problema o la construcción de una función o de un modelo matemático se considera en tres etapas. Lo primero, lo que había mencionado, traducir el problema a términos matemáticos, ¿sí? Alguien me dice, ¿sabe qué? Quiero que me resuelva estas características, yo tengo de mi problema, etcétera, etcétera. Yo esa literatura, vuelvo a reiterar, la tengo que pasar a un términos matemáticos, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno tiene que identificar qué cosa, las variables, definir las constantes, definir qué operaciones, ¿no es cierto? Y de hecho saber qué tipo de funciones voy a requerir, ¿sí? Una segunda parte o una segunda etapa para resolver el problema es justamente la resolución del problema como tal, ¿sí? Eso lo veremos un poquito más adelante con el caso de los límites, de las derivadas, pero es lo que corresponde, saber cuáles son las características del problema, qué me da como resultado, qué pasa si es que cambio la variable de entrada, qué va a pasar en la salida, ¿sí? Y saber cuáles vendrían a ser los resultados. Obviamente eso implica ya la solución del problema y tenemos que verificar la solución del problema para si existe o no existe coherencia con lo que yo esperaría obtener. Sí, porque no es que, algebraicamente yo puedo resolver un problema. Hagamos cuenta que planteé bien mi modelo matemático, lo resolví de manera adecuada, pero en el momento que comienzo a ver los resultados, yo tengo que ver si son coherentes con el fenómeno. ¿Sí? Así todo esté bien desarrollado, porque eso implica si el, si el resultado o en el momento que yo comienzo a testear mi modelo matemático, los resultados no son coherentes, ¿sí? Una cosa es que el resultado sea el correcto y otra cosa es que no sea coherente. Eso implica que a lo mejor me toca retroceder y comenzar a ver qué problema está planteado en el modelo. Y comenzar a hacer lo que dije hace un momento, a comenzar a restringir aún más el problema. De pronto comenzar a quitar ciertos elementos o agregar otros para que el modelo se vaya calzando y digan, el modelo para estas partecitas sí me sirve o el error es mínimo con respecto a lo que yo esperaría obtener, ¿sí? Y obviamente es la interpretación de los resultados en términos del problema original, ¿no es cierto? Es casi como verificar la solución. Yo esperaría de que obtenga este resultado en la vida real, pero el modelo matemático no calza. O me está dando un valor muy próximo. Yo puedo decir, el modelo sí me cumple. ¿Sí? Para estas condiciones sí me cumple. Bien. Aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo yo debo traducir la parte gramatical a relaciones algebraicas. Por ejemplo, aquí tenemos un primer ejercicio. Dice, un estacionamiento en la ciudad cobra $20 por la primera hora y $10 por cada hora adicional. Lo que me pide es de expresar la función que relacione los costos en términos del tiempo. El problema es, creo, entendible en el sentido de que cuando uno va a un parqueadero, ¿no es cierto? Lo que paga es el hecho de poder estacionar su vehículo, ¿no es cierto? Allí. Y ustedes saben que hay ciertas condiciones que aquí claramente yo las tengo que identificar. Y la primera es de que es una función que depende del tiempo, ¿no es cierto? Tengo que identificar dos parámetros. La cantidad de horas, ¿no es cierto? Y el resultado final, que es el dinero que me debería yo de cobrar por el tiempo que esté en un carro estacionado. Obviamente identificar la variable de entrada, la variable de salida y las constantes que estarían asociadas. Aquí hay dos constantes a tener presente. La de $20 y la de $10, dadas las condiciones que me da el problema. El modelo matemático que está ahí descrito se puede observar, me da lo que el problema como tal o el enunciado me indica. Dice, un estacionamiento en la ciudad cobra $20 por la primera hora y $10 por cada hora adicional. Si yo observo en mi modelo, cuando le digo la primera hora X es igual a 1, únicamente yo a la persona le debo de cobrar $20. ¿Sí? ¿Estamos?
Entonces, obviamente, ese es como dicen los parqueadores, letrerito, 50 centavos la fracción. Así yo me demore 2 minutos, igual me cobran los 50 centavos por la media hora. Pero en el momento que se pasa la media hora, dicen, pasada la media hora comienza a costar 20 centavos o $1 o lo mismo. Ya eso es como cada quien establezca las características. ¿Sí? Y aquí, como decíamos, entre los pasos a seguir, este es el planteamiento del modelo. Tengo que testear a ver si tiene sentido. Estoy restringiendo, porque si ustedes observan, X no podría tomar valores negativos. Entonces aquí comienzan a aparecer las restricciones. Si yo me olvidara por un momento esta condición de aquí, lo que yo tendría que graficar en realidad es la ecuación de una recta, en donde su dominio sería de menos a más infinito. ¿Estamos? Pero dada la restricción y además el sentido común, uno comienza a contabilizar el tiempo hacia adelante. En el momento que uno llega al parqueadero, no es que dice usted está con el tiempo en menos 5 minutos. Usted parte desde ahora en 0 y a partir de este tiempo le comienza a contabilizar. Por lo tanto, lo que se está haciendo allí es eliminar una parte de este dominio cuando le hago aterrizar el problema ya en términos de unidades. Aquí, por ejemplo, tenemos el eje que me representa el tiempo y acá tenemos el eje que me representa dinero. Entonces, es una primera restricción propia del ejercicio. ¿Sí? Solamente me interesa los valores positivos del tiempo para saber la salida. Y aquí yo puedo ir testeando, ¿no es cierto? Para ver si mi modelo matemático cumple, ¿sí? Para todas las condiciones. En este caso, si yo digo, el tiempo es de 2 horas, la primera hora le tengo que cobrar 20 y la segunda 10, quiere decir que mi valor de salida es $30. ¿Sí? Si ven entonces que mi modelo sí va cumpliendo con las características que me da el problema. Ojo, alguien puede inventarse o desarrollar otro modelo que me dé las mismas características y está bien. No quiere decir que es la única representación matemática que yo podría considerar. ¿Sí? Tendrán presente eso. Alguien a lo mejor dice, mi modelo podría, bajo estas mismas consideraciones, ser desarrollado de esta manera. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, no sé si va quedando claro. En realidad, esta es una parte muy importante de construir los modelos y expresarlos mediante funciones. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Bien, acá tenemos otro ejemplo. Dice, de una hoja de lata de 25 centímetros de ancho se pretende hacer una canaleta para la lluvia, para lo cual se realizará un doblez, el cual no está definido. Se pide que se exprese el área transversal de la canaleta en función de la altura. Un poquito le voy a construir esto, porque en la parte de acá, el problema me plantea lo siguiente. Dice, yo tengo una plancha de zinc, ¿no es cierto? Una plancha. Vamos a dibujarle. En donde dice que este ancho vale 25 centímetros. 25, sí, 25 centímetros. Y a partir de esto dice, yo quiero construir una canaleta de forma rectangular, porque voy a hacer 2 dobleces, ¿no es cierto? Entonces, mi canaleta va a quedar construida de esta manera. Perdón, a ver, esto borrémosle de aquí. Esta es mi canaleta, ¿sí? Visto en perspectiva. Ahora, si yo le veo de frente, mi canaleta estaría vista así, en forma rectangular. En donde yo defino, aquí aunque me falta cerrar la parte de aquí arriba, que obviamente no necesito cerrarle, pero aquí yo entendería que geométricamente se me forma un rectángulo, ¿no es cierto? En el cual va a tener una base y una altura, ¿no es cierto? Y en el cual yo puedo concluir lo siguiente, porque lo que yo voy a hacer es estos dobleces. ¿Sí? Y luego le doblo, ¿no es cierto? Esto quiere decir que vale mi altura h y esto vale
mi base B. Son las características de la figura geométrica que se genera en el perfil, ¿no? Que dice es un rectángulo. Lo que me pedía el problema dice, represente la área de esa figura geométrica que se me genera como rectángulo en función solamente de la altura. Y obviamente aquí es donde yo debo de entender la parte de la literatura y asociar con lo que yo ya conozco, ¿no es cierto? Esta área de este rectángulo, al ser esta figura geométrica, matemáticamente, ¿cómo está definida? ¿Cuál es la Base área por de la... altura. Es Base por altura. base por altura, ¿no es cierto? Este es un conocimiento previo que lo tenemos todo. Base por altura. Muy bien. Ahora, yo tengo que, el problema me dice, esta área es una función que depende de la base y de la altura. El problema me dice, yo solamente quiero que la altura dependa de h. Nada más. Solamente quiero que al final me aparezca la altura de este rectángulo que está aquí descrito. Si yo observo el 25, ¿a qué es igual? En base a las relaciones que tengo. ¿Quién me dice? A la base por la altura. A la base por altura, seguro. Igual, no, al área. No, el 25 es longitud. Cuidado, no se confundirán. El 25 es el ancho de la lámina. ¿A qué sería igual 25? Entonces a la altura. ¿Seguro? A la base Sería más la base más altura. Algo más falta. Es igual a la base más 2 veces la altura. Sí, es. ¿No es cierto? Si aquí observo, porque este h, claro, aquí es donde uno en realidad se confunde, porque dice h, eso no es altura, porque uno le entiende la altura de manera vertical. Pero al fin y al cabo, luego yo voy a hacer el doblez. Esto es h. Y esto es h. Y este h más b y más h, al final me tiene que dar, ¿qué cosa? El ancho de la lámina, que vendría a ser los 25 centímetros. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Por lo tanto, yo de esta ecuación de aquí puedo despejar la base y me quedaría que es 25 menos 2h. Y esta base luego le reemplazo en la fórmula de la área. Por lo tanto, la área me quedaría expresada entonces como 25 menos 2h por h. Y si nosotros observamos, la relación matemática ya está representada en función de h. Solamente depende de h. ¿Sí? Y si hago lo siguiente, a es igual, le voy a multiplicar 25 por h menos 2h al cuadrado. ¿Sí? Si ven aquí, mi entrada es la altura y mi salida es el área. Es como si yo tuviera una relación de esta manera. Aquí es donde uno se confunde hasta que comienza a manejar bien las relaciones. Esto es lo que yo estoy teniendo, pero expresado en estas nuevas variables. La variable área, salida, variable h, entrada, porque el h va a ser el doblez. ¿Sí? Si ustedes pueden observar, esta vendría a ser el modelo matemático de acuerdo a lo que me pide o las características que me da el enunciado. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Sí. ¿Se ve o no se ve? Sí, ingeniero. Voy a colocar ahora esta misma relación, le voy a hacer esto. 2x al cuadrado, le voy a pasar todo al otro lado. Menos 25x más y es igual a 0. Mi pregunta es, ¿qué curva es esta? Una parábola. Es una parábola. Esta es una parábola vertical o horizontal. ¿Vertical o horizontal? Vertical. Esta es una parábola vertical. Y aunque, claro, está todavía no identificamos, esta es una parábola. Le voy a escribir acá al otro lado.
2x al cuadrado menos 25x más y es igual a 0. Esta es una parábola vertical y bueno, expresada o representada hacia abajo. Yo le voy a hacer aquí la gráfica. Esto vendría a ser, le voy a poner en las unidades que corresponden. Esto es h, porque x era h, y acá ¿qué era? Era el área. ¿Sí? Recuerden que eso era lo que hice hace un momento. La parábola más o menos vendría a ser algo así, esta parábola. Algo así. Si yo le grafico todo el dominio y todo el rango, esta parábola estaría más o menos algo así definida. Déjenme un poquito para tratar de... correcto. ¿Sí? Ahora, lo que yo dije hace un momento. ¿Qué valores no debo de considerar? Los negativos. ¿En qué pero? ¿Entrada o salida? En entrada. Ya. Quiere decir que mi gráfica solamente debería de considerar esto, mi problema. Y alguien va a decir, pero solamente dice negativos. ¿Y por qué acá no? Porque acá no puedo considerar esto porque aquí voy a tener áreas negativas. Y las áreas no son negativas. Este sería mi ámbito de acción. Solamente hasta aquí. Recuerden que esto es H. ¿Sí? Y H me representa el doblez. Recuerden lo que habíamos puesto en la gráfica. Lo que yo estoy diciendo, yo quiero hacerlo el doblez, H. Esto vale 25. La pregunta sería, H, ¿hasta qué valor podría tomar? ¿Quién me dice? H, ¿hasta dónde podría tomar? Si esto vale 25 centímetros. H, ¿hasta cuánto puede tomar? H puede tomar hasta 12.5 centímetros. ¿Sí? Porque si toma más de 12 centímetros, yo ya no voy a poder construir la sección transversal de forma de rectángulo. Por lo tanto, aquí debería ser 12.5 centímetros. Ese sería el limitante. Porque vuelvo a reiterar, si yo le digo, le voy a acostar en 13, chuta, el otro H no me calza, porque el otro H me va a quedar de ¿cuánto? De 12. Y el H tiene que ser simétrico. Este H tiene que ser igual al de acá. ¿Sí? Y lo que yo voy a tener aquí, claro, está que no se observaría. Si ustedes ven, doblenle una hoja a la mitad, ¿no es cierto? Y le unen las puntas. Yo digo, esto es lo que un poquito hay que tratar de percibir. Lo que tendría es esto. Si yo le doblo, esto es 12.5, 12.5, y obviamente les uno las puntas, estoy uniendo las puntas, al final yo voy a ver esto. Un rectángulo que vendría a ser de base, ¿cuánto? 0. Exactamente, de altura 12.5, pero de base 0. O sea, estoy diciendo un absurdo, ¿no? Pero hay que interpretarle de esta manera. Es un rectángulo de base 0, pero de altura 12.5. Si yo sumo las dos alturas, al final me tiene que dar, ¿qué cosa? Los 25 centímetros, que es el ancho de la lámina. Entonces, quiere decir que esto estoy haciendo un poquito por el análisis que estoy desarrollando, pero si yo esto le grafico, automáticamente aquí me va a dar el 12.5. No hay dónde perderse, ¿sí? Estamos entonces, son las consideraciones que yo tengo que hacer. Entonces, lo que estoy determinando ahorita es que H tiene que moverse entre mayor a 0 y menor a 12.5. Ese es mi doblez. Cuando yo haga este doblez, yo, dependiendo del valor numérico que considere, yo voy a obtener una área del rectángulo. Y aquí se puede verificar también lo siguiente. Como H es lo que varía, yo voy a tener canaletas de diferente altura.
¿sí? Porque este H va a ser un H1, un H2, un H3. Pero las áreas van a ser cada una diferente una de la otra. Cuidado, no son las mismas áreas. Y esto se refleja aquí. Porque si, por ejemplo, yo digo quiero que mi doble sea 3 centímetros, la área me va a resultar esto. Si digo yo quiero que mi doble sea 10 centímetros o 11 centímetros, esa figura geométrica va a tener esta área. Lo cual implica que existe un punto que me va a representar la máxima área. Que en mi ejemplo, si no estoy mal, me va a salir en 6.25. Aquí es donde yo voy a tener la máxima área posible que podría yo construir. Y obviamente eso tiene incidencia en algunas situaciones. La determinación de cuál es la área máxima dependiendo del problema. Yo creo que todos nos podemos imaginar lo siguiente. Se supone que cuando hay una buena lluvia en las canaletas de nuestras casas, se supone que por ahí está circulando una cantidad de agua, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando la canaleta es muy pequeña o el área es muy pequeña? Fijo, lo que va a suceder es que el agua se va a desbordar, ¿sí? ¿Estamos? Por lo tanto, como vamos a ver en este ejercicio, también ténganle presente más adelante, yo puedo determinar cuál es el punto óptimo. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el doblez que va a permitir que yo pueda tener la mayor sección transversal? Y eso me va a garantizar, si estoy hablando de que por ahí va a circular agua, evitar que el agua se desborde, sino que el agua se mantenga allí y obviamente circule sin causar algún otro inconveniente. Entonces, esa es la parte del cálculo diferencial cuando veamos la derivada. Justamente determinar de una manera analítica este valor. Ahorita lo hemos hecho de una manera un poquito empírica. Hemos determinado el dominio, H debe de moverse entre esto. Si yo comienzo a testear muy bien, ¿qué pasa si le digo el doblez de este es el área me va a dar este valor? Si digo que es 4 me va a dar este valor, uno puede darse cuenta que va incrementando, pero uno va a decir, si es que H crece, quiere decir que el área crece. No, aquí podemos observar. Si ustedes le tomen el valor de 5 y de 7, tómenle el valor de 5 y de 7 y denme calculando acá en la función. ¿Cuánto sale el área? La relación era esta, 25H menos X al cuadrado. Perdón, H. Con H igual a 5 y con H igual a 7. No sé si alguien me da calculando. ¿Cuánto sale el área? Alguien que me dé calculando, por favor. Con 5, 100. ¿Con 5? 100 100. ¿Y con metros. 7? 126. 126, ¿no es cierto? Háganle con 625. Estoy casi seguro con 625 debería de calzar. Con H igual a 6.25. ¿Cuánto me sale el área? 117 117 seguro. Déjenme Con ver. 18. con 19. ¿Mandé? 117. 118 con 19. A ver, déjenme ver. Un momentito aquí. A ver. A ver, 7. A ver, un ratito. 7 por 25 menos 49, 126. A ver, déjame ver. Déjame ver en qué valor me calza. Un ratito. Entonces, no es 625, debería de ser. Déjenme ver, ahí debería de ser. Si me da el 12.5. 12.5. A ver, déjenme ver. 25 menos 2H igual a 0. H es igual a... No, el 12.5. A ver, aquí está algo que no calza. Déjenme ver, algo no me calza aquí. 6.25. A ver, cuando H vale 0, A vale 0.
25 por 12.5. Menos 12.5. Al cuadrado 156. Aquí no me está calzando. Profe, con No. 6.91 nos alcanza. No, me tiene que salir con 12.5. A ver, entonces aquí está. Déjenme ver, aquí hay una cuestión que no me calza. Aguántese un ratito. Un ratito, aquí hay algo que no me calza. Con x25 es x al cuadrado. Sí, está bien. 25x menos x. A ver, déjenme ver una cosa. Sí, debería de... A ver, con 5 por 25, 125 menos 25 me da 100. 25 por 12.5 menos 12.5 elevado al cuadrado, 156.25. Pero aquí no me calza algo. Profe, el análisis es A ver, déjenme ver, me parece que estoy haciendo mal algo en algún lado. Ya sé dónde está mal. Pero un ratito. Menos 2h. Ya sé dónde está mal. Ya sé dónde está mal. Bueno, atención un ratito. Aquí es donde estoy mal. En la ecuación. Aquí es 2h. Déjenme ver. Estoy haciéndole mal en algo a la ecuación. Aquí estoy implementando la ecuación. Aguántense un ratito. Solo hago la corrección aquí. Es 2h aquí, no es h, es 2h aquí. Está faltando este factor 2. El de aquí. Es este 2h. Ahí sí. Ahí denme calculando. Este 2h el que me está faltando. Ahí sí denme calculando con h igual a 5, por favor. Denme calculando con h igual a 5 y h igual a 7. 75. ¿Cuánto? 75. Y en el otro, con h igual a 7. 77. 77. Y con 6, 6.25. 78,13. Ya, ¿sí? Ahora, justamente aquí es lo que quería encontrar. Con h igual a 5 me dice que es 75. Y uno puede ir haciendo el testeo, ¿no? Con h igual a 3, con h igual a 1, 2, 3, 4, 5. Y alguien podría presumir, claro, a medida que h crece, podríamos decir que el área crece, pero no es así. Si ven, el h igual a 7 viene a 77. Porque el h igual a 625 es la mayor área que yo voy a tener. Si ustedes quieren ser más exactos, háganle con 624 y 626 y se van a dar cuenta de que este es el valor máximo, ¿sí? Por lo tanto, este viene a ser, recuerden lo que habíamos visto, es el concepto de la cota superior, que más de 78.13 no va a haber otro valor mayor a ese. ¿Y ese valor dónde se da? Cuando h vale 6.25. Ese me estaría dando el área máxima. Es el rectángulo que me abarca el área máxima, ¿sí? Me estaba faltando ese factor 2 allí en la fórmula, por eso no salía. ¿Sí? Como digo, si quieren pueden verificar con el 624, 626 y van a darse cuenta de que esos dos resultados son menores al 78,13. ¿Sí? Sí, profe, sí son menores. ¿No es cierto? Entonces, claro está que eso lo vamos a ver ya con el cálculo diferencial. Es decir, exactamente cuál es el punto óptimo para ciertas características de un problema. Y eso es lo que ustedes utilizan cuando tengan que determinar los costos de producción, los ingresos, las utilidades, saber cuál es el punto óptimo de operación de un modelo, justamente con la derivada. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Sí? Bien, entonces un poquito solamente ya para finalizar este capítulo.
Eh, eh, cuando uno quiere transformar problemas verbales a problemas matemáticos, en realidad se requiere practicar de una manera permanente y continua, ¿sí? Eh, Ciertos consejos que se puede dar en base al querer transformar, ¿no es cierto?, el problema y traducirle a relaciones algebraicas, es uno de ellos, es leer varias veces el problema, porque eso me va a permitir identificar la información, definir o identificar constantes, cuáles son las incógnitas y en esencia, ¿qué me pide el problema? En algunos casos es factible hacer un desarrollo o un gráfico que me permita justamente identificar esta correlación, cuáles son las variables de entrada, cuáles son las variables de salida y cómo les puedo ir conectando porque yo tengo que traducir todo eso a unas relaciones algebraicas. En algunos contextos, a veces los problemas se deben de hacer más pequeños, descomponer, lo que ponía el caso de lo que hacía el ejemplo de la madera. Sí, la mesa de madera necesitaba pintura, necesitaba clavos, necesitaba lijas. Entonces yo dije, muy bien, voy a ver qué es lo que pasa con la madera. La madera puede requerir madera de laurel, de pino, etc. Ahí voy descomponiendo los problemas en algo más pequeño. Y obviamente en función de eso yo ya puedo ir viendo las relaciones que existen mediante las expresiones algebraicas, saber qué función se me acomoda, el por qué considero esta función, comenzar a ver las restricciones de lo que en este momento acabaron ustedes mismos de desarrollar. Recuerden el problema anterior. Decían, yo no puedo tomar valores negativos de X, o más bien, la salida, que en este caso es la área, no puede tomar valores negativos. La área no era negativa. ¿Sí? Por lo tanto, eso me permitió excluir o solamente considerar que el dominio mío estaba definido entre 0 y 12.5 por las características constructivas. ¿Sí? Ese es mi dominio, porque algebraicamente, vuelvo a repetir, ¿sí? Porque algebraicamente la función, si yo me olvido por un momento que me representaba área, era la parábola, que va desde menos infinito a más infinito, y en ese caso el rango creo que estaba definido entre menos infinito y 78 y algo más, lo que ustedes sacaron hace un momento. Pero no, mi problema, debido a las características y que estoy utilizando ya unidades, me dijo va desde 0 a 12,5 y el rango va de 0 a 88 o 78.15, creo que era, no recuerdo bien el valor. 78. Profe, ingeniero, ahí sería Dígame. el vértice, ¿verdad? De Y. Exactamente, en el vértice de la parábola se está dando el máximo, el vértice de la Sí, parábola. hasta me di cuenta. ¿Sí? Sí, geométricamente nos podemos dar cuenta por la ecuación matemática en realidad, pero habrá otras funciones que serán funciones seno, exponenciales, logarítmicas o un mix de todas esas. Las pasta entera, función signo, no sé, o sea, ahí ya comienza en realidad a aparecer muchas otras cosas. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna inquietud?